bienvenidos. Hoy nos acompaña la doctora Luz María Garay y vamos a hablar con ella sobre la profesionalización docente. Queremos preguntarle, en el marco de las instituciones formadoras, en este caso particular de la UPN, ¿cuáles considera como las principales tendencias de profesionalización para los docentes en la actualidad? Muy bien, bueno, yo voy a hablar desde mi área de especialidad, que está relacionada con el asunto de las tecnologías de información o tecnologías digitales, ¿no? Y lo que ha implicado en los últimos 3 sexenios de política educativa, ¿no? Cómo se ha mirado, digamos, desde la política internacional, bajando a la política nacional, el asunto de insertar las tecnologías en las escuelas, en el proceso educativo, teniendo como actor central a los docentes, justamente, sobre todo a los docentes de educación básica, aunque también ha permeado ya a los docentes de educación media y superior, ¿no? En la revisión, digamos, que se ha hecho, que yo he hecho, de cómo se han diseñado, digamos, las políticas públicas para la inserción de la tecnología, he encontrado muchos buenos propósitos, digamos, ¿no? Muchos aciertos en el sentido de considerar que es importante el equipamiento de las escuelas, de los centros de maestros, ¿no? De las escuelas normales. El equipamiento pensando en equipos de cómputo, impresoras, pizarrones inteligentes, ¿no? Y también de la mano de una cosa que es muy importante, que es la conectividad a Internet. Creo que eso en los 3 sexenios, en el sexenio de Fox, Calderón y Peña Nieto, estuvo muy claro, digamos, muy presente la necesidad de continuar con una línea de política de inserción de la tecnología. El problema que he encontrado, no solamente yo, otros colegas que han hecho investigaciones al respecto, es que el actor central de ese proceso idealmente es el maestro, porque es el que habría que formar para que desarrolle habilidades digitales y pueda incorporarlas a las prácticas educativas. Y si bien existen algunos programas, no existe realmente una claridad, digamos, a partir de diagnósticos que desde mi punto de vista se tendrían que hacer. No existe una claridad sobre cómo formar a los profesores, qué tipo de habilidades digitales deberían de desarrollarse con ellos para que logren incorporarlos a los procesos educativos. Entonces, hay muchos errores, creo, pero también hay muchos aciertos en esta perspectiva de la formación docente, pero esos aciertos están generados sobre todo a partir de los propios maestros, que han asumido mucho como de manera personal, individual, en procesos de autoaprendizaje, la apropiación de la tecnología. En algunos casos los proyectos, por ejemplo en Ciclomedia, que fue el proyecto estrella del foxismo, ¿no? Tiene una cosa importante, que es lograr el equipamiento casi de todas las escuelas para cubrir una parte de brecha digital. La formación de los docentes estaba considerada, pero no en todos los casos operó porque dependió mucho de los gobiernos de los estados, ¿no? Entonces, el escenario político ahí sigue, ¿no? En esta discusión de sí tenemos que incorporar las tecnologías, pero nadie tiene mucha claridad de cómo deben ser los procesos de formación. La realidad es que los profesores en todos los niveles educativos están enfrentando el hecho de que el impacto de la tecnología digital llega a sus aulas a través de los capitales culturales y saberes tecnológicos que los niños, los adolescentes y los jóvenes van desarrollando, ¿no? Y van desarrollando habilidades digitales a través de alfabetizaciones informales que le implican, digamos, a veces ciertos problemas a los maestros, porque su rol, digamos, de ser aquel profesor que era el que me podía resolver todas las dudas, comienza a ser un poco cuestionado cuando los chicos llegan con información que obtienen en distintos entornos digitales de Internet, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay una parte, hay 2 carriles que yo veo en la formación docente en el terreno de la tecnología y su inserción en la escuela. Uno de ellos es seguir trabajando en diagnósticos que nos permitan realmente comprender qué saben ya los maestros sobre las tecnologías, porque las usan en la vida cotidiana, ¿no? Porque tiene que haber diferencias necesariamente entre profesores jóvenes, profesores de mayor edad, por áreas disciplinarias, por zonas geográficas, ¿no? O sea, hay diferencias que me parece que tendríamos que saber
a nivel local para poder ir implementando programas de formación docente que tengan realmente sentido y significado para los maestros y que puedan incorporarla a las escuelas. Esa es una ruta. La otra que yo sigo percibiendo como necesaria es que haya también una formación para los profesores en donde seamos capaces de identificar los saberes digitales y los capitales culturales de los chicos y ver cómo podemos incorporarlos a las prácticas educativas. O sea, en vez de estar prohibiendo el uso del teléfono, de la tableta o no dejar que busquen en Wikipedia, etcétera, lo que tendríamos que hacer es reconocer esos saberes que ellos ya tienen y orientarlos y guiarlos, cosa que sí es necesaria, y ahí es donde creo que está el rol protagónico de los profesores. Ellos son los que tienen saberes pedagógicos, ellos son los que tienen conocimiento disciplinario, ¿no? De los contenidos que tienen que impartir, y si conjugaran eso, que son las fortalezas de sus saberes, con las habilidades digitales que ya han desarrollado los jóvenes, podría ser una amalgama interesante, ¿no? Que realmente potenciara una inserción de la tecnología en el proceso educativo desde una perspectiva mucho más amplia de lo que es la escuela. ¿Y qué sí se podría hacer desde hoy con el conocimiento que ya tienen tanto los profesores como los alumnos para hacer crecer la educación en México? Bueno, yo creo que una cosa que nos falta, por lo menos en las revisiones que yo he hecho en los últimos años, ¿no? Una cosa que yo no encuentro mucho son diagnósticos en dos sentidos, o sea, diagnósticos de corte cuantitativo para identificar acceso a tecnología y formación para el uso, pero también acercamiento desde estudios con un corte un poco más cualitativo e incluso antropológico para identificar realmente cuáles son las concepciones de la tecnología que tienen los profesores. No estoy diciendo que no existan, existen porque hay muchos investigadores que lo hacen, pero a nivel como muy local, nunca en un alcance realmente regional o nacional, mucho menos existen, ¿no? Y yo creo que ahí ya hay cosas que deberían de los maestros comenzar a reconocer de sus alumnos, o sea, entablar esta especie de diálogo, ¿no? Y por otro lado, los que toman decisiones desde posiciones en la SEP o en las subsecretarías o en las direcciones de operación, etcétera, también reconocer e intentar ver qué tanto los maestros están cercanos con la tecnología o no, ¿no? Y dejar que sean ellos los que puedan ir marcando rutas, a lo mejor con programas que les permitan orientarse más sobre cómo hacerlo y no pensando en les voy a ir a enseñar cómo, porque ellos ya saben cómo. La cosa ahora es cómo eso que ambos actores, estudiantes y profesores, ya han desarrollado, cómo pueden complementarse en un aula en los distintos escenarios, ¿no? Pensando desde desde un salón de primaria hasta un aula de posgrado. Ok. Le agradecemos muchísimo esta entrevista. Gracias, doctora Luz María Garay. Ella es parte del Congreso Nacional Universitario 2019 y nos está dando aquí una gran entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.